mesa, o lo que nos pidieron para esta mesa, era fijar algunos criterios conceptuales generales, algunas bases generales para el trabajo de los siguientes temas. Si ustedes miran el programa, van a ver que en el programa hay una amplia variedad de temas que abarcan áreas muy distintas y donde lo que hemos tratado de hacer es incorporar todas las voces en este tema. Ustedes van a ver que va a estar la industria, van a estar los representantes de los pacientes, van a estar los representantes de la Academia Médica, van a estar los representantes del Poder Judicial, los representantes del Colegio Médico. O sea, la idea es buscar un ámbito de debate multidisciplinario. Y entonces, en ese enfoque, yo voy a hacer primero unas muy breves referencias para contextualizar los aportes que luego van a hacer los expositores que nos visitan de otros países y la perspectiva de la OPS. En primer lugar, que cuando se habla de los problemas de la judicialización de los medicamentos de alto precio, hay que hacer una precisión importante en el comparativo latinoamericano. Muchos países latinoamericanos tienen judicialización de medicamentos priorizados, cuestión que es muy distinta a lo que ocurre en Uruguay. En Uruguay, afortunadamente, nosotros no tenemos judicialización de medicamentos o tratamientos que estén priorizados, sino que tienen que ver con aquellos que están fuera del FTM. Esto nos da un diferencial, creo, importante, favorable, que tenemos que considerar. En otro orden de cosas es importante, y a veces vemos en la jurisprudencia algunos enfoques inadecuados, incluso también en los reclamos de los pacientes, de que una cosa es que un medicamento esté registrado y habilitado para la venta, y otra cosa muy distinta es que ese medicamento esté priorizado. Esto que parece una cuestión básica, sin embargo fundamental en el entendimiento del contexto del sistema de priorización. Otra cuestión que nos parece importante señalar es que en este momento, quizás en Uruguay, se está viendo como nunca una tensión bastante peculiar entre el sistema de salud y el sistema de justicia. Esta tensión, que es por un lado buena y natural, por otro lado puede en algunos casos generar algunos problemas o algunas patologías. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en países como Brasil, Martín luego se va a referir seguramente, o países como Colombia o Costa Rica, una situación que a veces puede llegar a grados críticos en este punto. Por poner un ejemplo muy específico, en Brasil se llegó a debatir de colocar en la Constitución una norma que diga que un juez no puede disponer una prestación de seguridad social ninguna si a su vez no tiene concomitantemente la financiación para esa prestación. Fíjense al nivel de debate y de discusión que hemos llegado. El alcance de los debates en Uruguay creo que han estado más que de manifiesto con la excelente exposición que hizo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando pone de manifiesto que de sus 5 miembros han tenido mayorías en un sentido y en otro, 3-2, en distintos fallos, y que en definitiva hay un fallo que define si es constitucional o es inconstitucional, nada menos que el sistema de priorización. Esto pone de manifiesto esa tensión o esa cuestión crítica que se da en este punto. El otro tema que se está discutiendo mucho en Latinoamérica es cómo lograr ese equilibrio necesario entre, por un lado, la necesaria potestad que tienen los jueces para ser los últimos garantes en la protección de los derechos humanos, pero por otro lado no llegar a un grado de intromisión tal en materia de políticas públicas que en definitiva los jueces se transformen en ordenadores de gasto. Y este es un tema sumamente complejo, porque por un lado quienes han sido llamados a definir las políticas públicas de salud son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero en definitiva el sistema de protección de derechos humanos de nuestros países conduce a que a través de la vía de amparo o vías tutelas o vías cautelares en los distintos países, cuando entiendan nuestros jueces que hay un incumplimiento de esa situación, pueden traer como consecuencia sentencias que determinan prestaciones. Cuando hablamos con los jueces, por ahí está mi amiga Nilsa que siempre lo dice y yo siempre lo repito, cuando le dicen por qué los jueces dicen esto o dicen lo otro, Nilsa siempre dice no hay ningún juez que salga a resolver ningún caso, sino hay primero un médico que disponga una orden médica de que se dé tal medicamento. Por lo tanto, aquí hay un tema que también es muy sensible y por eso este es un problema de sistemas de salud y de sistemas de justicia. En definitiva, el disparador inicial de todo este proceso es el paciente que le pida al médico que le dé una solución, que le dice, dígame cualquier cosa que exista, yo quiero probar todo. Y el médico, en esa decisión compleja desde el punto de vista de la ética, desde el punto de vista de la norma jurídica, qué decisión toma y qué disparador implica esto en relación a la toma de decisiones posteriores. Por otro lado, tenemos una discusión compleja
sobre el grado de información y la calidad de la información que tienen nuestros médicos y nuestros jueces. Los médicos para ordenar el medicamento y los jueces para resolver si ese medicamento es el adecuado. Dicho de otro modo, ¿es la información que reciben una información transparente, independiente, no contaminada? Les voy a poner un ejemplo que en Chile, luego podrá contarlo mejor Rodrigo, pero Médicos Sin Marca en Chile organizó un seminario que se llama Medicina Basada en Marketing. Esto para poner de manifiesto en definitiva que a veces la medicina basada en evidencia puede ser una medicina no basada en una evidencia tan evidente, sino a veces en la influencia del marketing. Y aquí entra como un actor fundamental la industria, en base a qué criterios la industria fija los precios, en base a qué criterios la industria decide investigar en aquellas prestaciones o en aquellos medicamentos que hay mucha gente de mucho poder adquisitivo que puede pagar y no en aquellas drogas que pueden ser necesarias para los sectores más pobres. Y aquí se plantea un escenario muy complejo y por eso hemos convocado a la industria también a hablar de estas cuestiones. Por otro lado, me parece importante tener en cuenta que cuando hablamos de judicialización y hablamos de amparos en materia de derecho de salud, hay que tener en cuenta que el derecho de salud no es el único derecho que está en tensión. Yo suelo poner un ejemplo que quizás es un poco efectista y perdónenme si lo es, pero yo a veces le digo a los jueces, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan por un lado un señor de 80 años que quiere un medicamento de alto precio y por otro lado venga una familia que está en la calle con 3 pequeños chicos y le diga, yo quiero una vivienda porque en julio no se puede estar en la calle? ¿Qué decisión tomamos? Porque siempre estamos razonando en base a un solo derecho, que es el derecho a la salud, pero puede haber situaciones de tensión con otros derechos, como puede ser en este caso el derecho a la vivienda, que tendría además un sustrato basado en el derecho a la salud también, porque estar en esas condiciones puede generar una situación vinculada a la salud. Y ni que hablar de un escenario que en toda la región tenemos, menos en Uruguay, somos el único país que esto no se da o solo se dio en un caso, que es cuando los reclamos ya dejen de ser reclamos individuales, no venga un paciente, sino que venga la asociación de pacientes a pedir para todos los pacientes que estén en una situación determinada un medicamento o un tratamiento determinado. La decisión va a ser la misma y esto plantea el dilema de si los jueces al tomar decisiones deben considerar no solo el caso concreto que tienen que resolver, sino el impacto que de su decisión individual va a tener en las políticas públicas. Y dicho de otra manera también, si los jueces deben considerar o no el impacto de su decisión en el presupuesto o el impacto de su decisión en casos similares. Últimamente en Uruguay se han dictado unos fallos que son muy originales, en los que se termina estableciendo que la condena al medicamento la van a compartir el paciente y el Estado. Esto es, en algunos casos los jueces han dicho, si el paciente tiene posibilidades económicas, no para pagar todo el tratamiento, pero sí para pagar una parte, y ese no es un medicamento o un tratamiento que esté priorizado, ¿qué sentido tiene que el Estado lo pague todo cuando no está dando un tratamiento igualitario a los demás que están en esa situación? Esto porque no se olviden que nuestra Constitución tiene una expresión bastante original que dice que deberá dársele este tipo de prestaciones a los carentes de recursos suficientes. Entonces, la interpretación de qué son carentes de recursos suficientes, hasta ahora había una tendencia, diría yo, mayoritaria jurisprudencialmente que decía, para este tipo de tratamientos, cualquier persona es carente de recursos suficientes. Pero todos sabemos que luego en la práctica podía haber muchas situaciones en las cuales ese paciente tenía posibilidad de pagar una parte del tratamiento. Y esta última tendencia jurisprudencial de estos últimos meses me parece que está interpelando también a esta necesidad de compartir riesgos. Se ha hablado también con riesgos compartidos con la industria y la necesidad a veces de ir por esos caminos. En definitiva, son muchos los dilemas que tenemos en juego y el objetivo central era tener a todos los actores durante estos 2 días para discutir. Quizá para los que están acostumbrados en Uruguay a este tipo de eventos donde escuchamos todas las voces y participamos todos, quizás no nos resulte muy extraño, pero como tengo amigos invitados que me lo han hecho ver, esto es muy excepcional en otras partes del mundo. O sea, la posibilidad de que frente a un tema donde hay tanta tensión, donde hay a veces tanto fanatismo en algunas áreas y donde hay temas tan delicados, seamos capaces de sentarnos a conversar todos juntos y con respeto y tolerancia, plantear nuestras visiones
y que en un mismo evento esté el presidente de la Corte, el ministro de Salud Pública, la OPS, los pacientes. Me parece que esto habla de un desafío que Uruguay tiene y sobre todo de algo que Uruguay debe conservar necesariamente más en tiempos electorales, que suelen ser tiempos de tensión, mantener estos espacios de diálogo, estos espacios de poder buscar soluciones en común. Bien, disculpen esta introducción, pero me habían pedido un poco hacer referencia a ese contexto. Lo que vamos a hacer ahora es a trabajar en un idioma, va a ser un portuñol con acento peruano, eso es lo que acordamos, porque bueno, Giovanni es peruano, Roberto es brasilero, pero vive en Washington y habla español y le gusta venir a Punta del Este. Rodrigo y yo nos dedicamos a ensayar portuñol, y bueno, y Martín es riograndense, o sea que está muy cercano a nosotros. Bien, la idea va a ser que a cada uno de los expositores le vamos a ir formulando una pregunta, tratando de intercalar las visiones, y luego lo que más nos interesa es el diálogo con ustedes, o sea que ustedes tengan la posibilidad de preguntarles a ellos sobre estas experiencias que vamos a comentar. Vamos a empezar entonces primeramente con Giovanni Escalante, representante de OPS-OMS en Uruguay, y la pregunta que le vamos a hacer es cuáles son las estrategias, mecanismos e instrumentos para promover el acceso a los medicamentos de alto precio. Lo que le hemos pedido a cada uno de ellos es que en cada intervención no gastar más de 5 minutos para que tengan la chance de tener 15 minutos cada uno y luego tener las preguntas de ustedes. Adelante, Giovanni. Muy bien, gracias Santiago. Bueno, el primer mensaje es señalarles de que no debemos hablar exclusivamente de medicamentos, sino también de otros insumos, de otros dispositivos y de otras tecnologías en salud. Porque el gran paraguas son las tecnologías en salud. Y entonces esas tecnologías deben de ser reguladas, deben de ser evaluadas y deben tener un adecuado proceso de incorporación. Entonces la primera noción que les quiero mencionar en cuanto a las estrategias es que nosotros hemos respondido al mandato de los Estados miembros. Todos los países que conforman la OPS y la OMS nos han pedido que hablemos de salud universal. Y cuando estamos hablando de salud universal, estamos hablando de acceso y la cobertura. Y dentro de ese acceso y cobertura, obviamente, los medicamentos, los dispositivos de uso médico, las tecnologías, deben de ser de calidad, seguros, eficaces y asequibles. Entonces, la primera reflexión es, no necesitamos medicamentos o tecnologías que no tengan probada eficacia terapéutica, probados resultados. Y por lo tanto es necesario que todos los Estados miembros tengan mucha atención a estos tratamientos que no tienen un resultado eficaz y solamente es una promesa hueca o humo. Segundo elemento es que nosotros, como OPS-OMS, nos suscribimos en la voluntad de todos los países que estamos en el derecho a la salud. Y el derecho a la salud significa que todos los ciudadanos de los Estados miembros van a tener igualdad de oportunidades. Por tanto, tenemos que tener una dimensión ética y mucho cuidado en qué prestaciones vamos a dar a todos y evitar que haya, vamos a decir, una exclusión. Nadie debe quedar atrás. Por tanto, el acceso y uso racional de todo lo que son las tecnologías en salud debe tener esa consideración. Ustedes pueden notar ahí en la lámina cuál es la complejidad de todo lo que es la política y regulación. Y para nosotros lograr el acceso, pero también uso racional, es decir, evitar toda forma de abuso, necesitamos fortalecer en primer lugar el sistema de salud a través de una buena gobernanza. Y por eso estamos apostando mucho al fortalecimiento de las autoridades reguladoras de medicamentos, de tecnologías, al tema de los recursos humanos. Ya Santiago lo ha mencionado, es necesario que los recursos humanos por dos lados sean adecuadamente capacitados. Por un lado es el prestador y por otro lado es el paciente. Porque si un paciente tiene la ilusión por un determinado medicamento, va a pedir, va a exigir, cuando ese medicamento no sirve. Es como tomar cualquier cosa que, no sé, agua, que no va a tener una eficacia terapéutica. El segundo elemento son las tecnologías en sí mismas. Esas tecnologías hay que revisarlas, son producto de investigación y desarrollo, tenemos que garantizar la seguridad y eficacia y también tenemos que negociar, incidir y un diálogo fructífero con la industria y el comercio.
Nosotros como OPS-OMS tenemos 7 ámbitos en los cuales colaboramos con los Estados miembros. Nosotros somos facilitadores, somos catalizadores, no somos autoridad sanitaria, sino somos un organismo que coopera técnicamente al ejercicio de esa autoridad en los países. Por tanto, apoyamos en el desarrollo de políticas y planes, fortalecimiento de las capacidades en regulación, en la facilitación de vacunas y otros insumos críticos para mantener los programas de inmunizaciones, además también los servicios farmacéuticos y de radiología, de sangre, porque también son insumos fundamentales, el establecimiento de prioridades, también las evidencias y el uso racional. Y finalmente, cuando estamos hablando del acceso a medicamentos y la salud universal, tenemos una serie de pilares. Ahí ustedes pueden notar lo que es la selección y uso racional, los precios y la disponibilidad de medicamentos diagnósticos, un financiamiento sostenible y productos seguros de calidad y eficaces. Y aquí me voy a detener porque son todos los mecanismos y dispositivos de colaboración que hacemos. Ustedes no se sorprendan, son muchos. Está el acceso a innovación, políticas farmacéuticas, calidad de regulación, etcétera, etcétera. Pero quiero destacar 2, el fondo estratégico que después voy a detallar, así como también el fondo rotatorio y luego la plataforma regional sobre acceso e innovación para las tecnologías sanitarias. O sea que nosotros más bien estimulamos a que los países generen espacios de colaboración y de intercambio para no reinventar el agujero del mate. ¿Ve? Ya me salió un poco lo uruguayo. Y finalmente nosotros respondemos a diversos mandatos que los propios Estados miembros nos dan. Entonces, por favor, véannos más bien a nosotros como una entidad que colabora y que facilita. Por eso hay un chorizo de cosas. Uy, ya me salió otra vez lo uruguayo. Entonces, que son mandatos específicos vinculados a regulación, a incorporación de tecnología de salud. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con la regulación y si hay posibilidades que en la regulación del tema de medicamentos haya un espacio para el diálogo con la industria. Todos sabemos que es imprescindible que la industria participe en estos procesos y es imprescindible que la industria transparente una serie de cuestiones fundamentales y por eso preguntarle a Roberto cuál es la visión desde el Banco Mundial. Roberto, como les decía, es economista senior del Banco Mundial y es además el líder de la iniciativa Salud Derecho y por lo tanto hay una enorme cantidad de información que ha ido recopilando sobre este tema. Así que bueno, ese sería el tema, Roberto. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Es interesante que en este panel tenemos jueces, médicos y un economista y un abogado. Entonces tenemos una discusión multidisciplinaria aquí. Yo voy a considerar el tema, la pregunta que me hiciste y proponerles una reflexión, ¿no? Y voy a basar mi reflexión en un análisis, una visión un poco de mi profesión como economista y quizás ponerles esa visión a ustedes. El mercado de medicamentos y de insumos en general, o de muchos de los insumos médicos, no es un mercado de competencia perfecta, al contrario. En particular, el mercado de medicamentos es un mercado de competencia imperfecta, ¿no? Hay pocos productores y hay, hasta hacía poco, casi un oligopolio. Eran muy pocas empresas grandes que dominaban el mercado mundial de medicamentos y hasta hoy día es algo parecido con eso. Pero quería que consideraran una cosa que está ocurriendo. En mi visión, estamos en un momento muy interesante. Hay un momento de inflexión hoy día, me parece, porque la evolución tecnológica ha permitido a la introducción, a la entrada de nuevos productores de medicamentos, startups y pequeñas empresas que desarrollan un medicamento específico, a veces muy exitoso y muy caro muchas veces, y ellos empiezan a competir con esas grandes farmacéuticas que conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen muchas veces las farmacéuticas? O conviven con esa competencia o van y compran esa startup, esa pequeña desarrolladora
de medicamentos, por montos muy altos en general. Entonces, lo que está pasando es que el desarrollo tecnológico ha eliminado, no eliminado, creo que es una exageración, pero ha facilitado la entrada de nuevos actores, de nuevos productores, porque uno de los elementos que caracterizan ese mercado de competencia imperfecta es la barrera a la entrada de otros actores, de productores en ese mercado. Entonces la tecnología ha permitido la entrada de otros actores y eso ha generado una cierta tensión, yo diría, una preocupación por parte de esas grandes empresas. Es decir, bueno, ¿cómo defender mi mercado o cómo enfrentar esa entrada de esos actores, ¿no? Entonces, van por un lado, si uno quiere pensar en un lado más negativo, digamos, de la reacción, es el marketing que mencionó Santiago antes, ¿no? Promover una difusión a médicos, a jueces, a los actores, a las asociaciones de pacientes, al público en general, un esfuerzo, una muy grande marketing de sus productos, ¿no? El otro mecanismo es influir de cierta manera en la entrada de esas empresas en el mercado, ¿no? Entonces, pero si uno quiere tener una visión un poco más optimista, y yo creo que ese es el momento de inflexión que estamos viviendo, es que la entrada de esas nuevas empresas ha generado esa amenaza, pues, de alguna manera, y generan también el surgimiento de empresas, digamos, no muy serias, ¿no? Ustedes se acuerdan, nunca me acuerdo el nombre de ese medicamento, ahí en Estados Unidos, ese tipo que compró una empresa de un medicamento y subió el precio en 1000 veces, ¿no? Era un medicamento común, baratito ahí que estaba en el mercado y lo subió como... Hay ciertos actores no muy serios, permite la entrada de nuevos actores, permite la entrada de todo tipo de gente, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas más serias en ese mercado ven con buenos ojos la regulación. ¿Por qué? Porque como todo agente capitalista o del mercado, a ellos les conviene, es importante tener reglas claras. Y lo que la regulación hace es uniformizar las reglas para todos. Entonces, eso permite un funcionamiento del mercado de una manera más adecuada. Entonces, yo veo que hoy día las empresas farmacéuticas están más disponibles a aceptar la regulación de lo que estaban hace pocos años atrás. Entonces, yo creo que hay un momento ahí que se puede aprovechar, ¿no? Entonces, eso también me lleva al otro punto que quería hacer. Eso nos da también el espacio para el diálogo con la industria farmacéutica, ¿no? Creo que hay una oportunidad de conversación con empresas y con el mercado de una manera seria. Yo creo que hay esos factores que estoy comentando, creo que nos generan una oportunidad que podría beneficiarnos a todos, ¿no? Solamente yo estoy mirando aquí mi tiempo, no quiero pasar, pero solamente un punto, es decir, lo que todos queremos es una regulación de buena regulación, porque regulación puede ser muy mala, ¿no? Para todos. Entonces hay que pensarlo y hay que dejar, porque la reacción de las empresas, aunque acepten la regulación, obviamente va a ser influir que esa regulación les sea favorable. Entonces nosotros, o el Estado, o sean los reguladores, tienen que estar preparados técnicamente para esa discusión, para ese debate, ¿no? Entonces ese es un desafío importante, ¿no? Y ahí me paro en ese momento. Gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias también por el respeto del tiempo, que venimos perfectamente. Ahora hablamos de lo que pasa a nivel de la asistencia o cooperación técnica, hablamos de lo que pasa en este diálogo con la industria y ahora vamos a pasar a entrar al consultorio del doctor Salinas. Entonces ahora vamos a tratar de analizar un tema que es sumamente delicado, que es el conflicto de intereses que eventualmente se le puede plantear al médico al momento de la prescripción. O sea, la pregunta para Rodrigo, que como les dije es médico neurólogo y además integra Médicos Sin Marca,
es qué importancia y particularidades tiene en ese momento de la prescripción los eventuales conflictos de intereses que se puedan plantear, cómo sortearlos, cómo advertirlos y sobre todo cómo transparentar esa situación. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tema del conflicto de intereses en la prescripción es particularmente relevante cuando hablamos de medicamentos de alto costo, porque tal como lo dijo Santiago en su introducción, para que este mecanismo funcione se requiere un engranaje que es vital, que es indispensable, y es que un colega llene una prescripción indicándole a un paciente un producto farmacéutico o un dispositivo médico que forma parte de lo que los economistas llaman un bien de confianza, o sea, una indicación que el paciente cuando entró a la consulta seguramente no sabía que necesitaba y que él tampoco después va a contar con las herramientas necesarias para juzgar si efectivamente cumplió el propósito que debía cumplir. ¿Y quién es capaz de garantizar esto según el contrato que la sociedad ha establecido con la profesión? Es el médico, en el entendido que el médico satisface un interés central que es el bienestar del paciente. Ese es un compromiso de la profesión médica, es un compromiso ético y es un compromiso que no lo tiene la industria farmacéutica, como es evidente, porque la industria farmacéutica tiene un deber primario, un interés primario respecto a sus accionistas. No podemos pedir a la industria farmacéutica que anteponga el bienestar del paciente a el profit de los accionistas. En cambio, al médico sí se le puede exigir que anteponga el bienestar del paciente ante cualquier otro interés. Incluso el interés del bienestar de la sociedad como un todo y la estabilidad, que es una discusión que viene desde hace muchos años respecto a si cuando el médico trata a su paciente debe tener solamente el interés del paciente o pensar en el interés común. Esa es una discusión pendiente. Pero lo que evidentemente no puede ocurrir es que el médico privilegie un interés pecuniario o sirva el interés de la industria cuando está entregando una prescripción. Y la existencia de este conflicto está presente desde hace mucho tiempo y desgraciadamente nunca ha sido abordada ni por los médicos ni por la sociedad. Todos sabemos a diario que se entregan prebendas, se nos entregan regalos, se nos entregan viajes, justamente para enterarnos de las novedades que la industria farmacéutica produce. Novedades, muchas de las cuales tienen beneficios marginales y otras que ni siquiera han demostrado beneficio alguno, desgraciadamente. Entonces, cualquier enfoque integral de esto no puede dejar de considerar una estrategia que aborde el tema de los conflictos de intereses que pueden existir en el momento de la prescripción, sin siquiera entrar al conflicto de intereses que puede existir al momento del diseño de guías clínicas, consensos y políticas gubernamentales, que es otro capítulo. Pero yendo al momento más íntimo de la relación médico-paciente, debemos nosotros asegurarnos como sociedad que se resguarde que al momento que el médico entrega la prescripción no tenga más interés presente que el del bienestar del paciente que tiene enfrente. Y para eso debe contar con varias herramientas, y voy a mencionar una simplemente que está siendo amenazada en este momento para no alargarme, que es una de las que el doctor Escalante mencionó como centrales para garantizar que el uso racional de los medicamentos existe, y que es la existencia de agencias reguladoras gubernamentales que den fe de la eficacia y la seguridad de los medicamentos. Hoy día en Estados Unidos ya son numerosos los casos donde están siendo registrados medicamentos de altísimo costo en contra de la recomendación de los propios expertos de la agencia reguladora, la Food and Drug Administration, y de los expertos invitados para opinar. Un caso en particular que afecta a mi profesión, que es un medicamento para una distrofia muscular, la distrofia de Duchenne, que los expertos recomendaron que no se registrara, pero sin embargo, dado numerosos testimonios personales de pacientes afectados, finalmente la FDA terminó aprobando. ¿Cómo logra finalmente entonces ese medicamento llegar al paciente en Chile?
logra llegar a través de la captura de la receta de un colega por parte de la industria farmacéutica que produce ese medicamento que no ha demostrado eficacia, por un lado. Y segundo, por la constante presión que existe desde las compañías farmacéuticas para que las agencias reguladoras de cada uno de nuestros países no sometan estos medicamentos a nuevas evaluaciones, que no hacen más, según la industria farmacéutica, que retardar el acceso a drogas eficaces para los pacientes que lo necesitan. De manera que no sé cuál es la situación en Uruguay, pero en Chile, cada vez que se discute la ley de fármacos, aparecen nuevas voces que dicen: pero ¿para qué la agencia reguladora local va a volver a evaluar aquello que evaluó la FDA? Bueno, el caso del fármaco aprobado para la distrofia de Duchenne es un ejemplo princeps de por qué debemos mantener nosotros esa rigurosidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ver con Martín una situación bastante particular. Como ustedes saben, el Spinraza es una droga muy cara para tratar la atrofia muscular espinal. Aproximadamente el tratamiento puede salir, dependiendo de los países, entre $600.000, $800.000 por año, y luego por cada año adicional, dependiendo también la situación, entre $200 y $400.000 por paciente. Esa droga además es muy sensible en Uruguay porque ha sido desarrollada por un científico uruguayo, por lo tanto ha sido un tema que ha tenido bastante difusión en Uruguay. Entonces la pregunta para Martín es: ¿cómo han hecho en Brasil para minimizar el impacto en el presupuesto del tratamiento de la atrofia muscular espinal? Vaya pregunta. Sí. Primeiro, peço desculpas por falar portunhol. Vou falar despacio para que entendam. Primeiro, agradecer a Santiago e a organização pelo convite. Muito honrado e muito alegre de ver várias pessoas que já encontrei em outros encontros. A Spinraza, nome comercial do Nusinersen, é aplicado na atrofia muscular espinhal. Muito bem. No Brasil, nós temos uma distribuição de atribuições. A Anvisa registra o medicamento e permite a comercialização no país. A CEMED é um organismo que fixa o preço para o mercado e preço para o governo. E nós temos a Conitec, que é um órgão que analisa a eficácia do medicamento e faz a relação com o custo-benefício e estuda se é recomendável ou não ser introduzido na política pública. Esses medicamentos para as doenças raras, tipo o Spinraza, praticamente todos ainda não foram analisados pela Conitec, ou seja, não fazem parte da política pública. Então, e numa cultura de vários anos, que agora nós começamos a inflexar em sentido contrário, aquilo que era pedido ao Poder Judiciário, praticamente 100% era dado. Ou seja, basta pedir na Justiça que a pessoa leva. Então a indústria farmacêutica achou isso uma maravilha. E colocou o preço, estão colocando o preço que querem, os medicamentos que querem. Eu estou sugeri a Spinraza como um exemplo de uma inflexão em sentido contrário, tanto no judiciário como no executivo. Alguns estados, como Tocantins e Mato Grosso do Sul, tomaram a iniciativa de isentar o medicamento de imposto. Ou seja, eles conseguem fornecer esse medicamento, mas sem o imposto. O governo federal, agora o Ministério da Saúde, está tentando uma novidade no Brasil, mas que é um modelo, acho que internacional, de fazer uma coparticipação com o farmacêutico, a indústria farmacêutica, de acordo com o resultado. Então, se a indústria conseguir comprovar que o medicamento deu resultado, paga mais. Se não deu resultado, a indústria tem que devolver parte do
desse recurso. Isso é um mecanismo que não sei como é que vai funcionar, e se vai funcionar. Mas o importante ressaltar aqui é que no Rio Grande do Sul já saiu a primeira decisão corajosa de um colega meu de negar. Não há evidência científica suficiente que justifique, em medida liminar, conceder esse medicamento. Então, pode-se esperar que haja um julgamento, a prova, que efetivamente esse medicamento tem esse resultado. Isso vai ao encontro de uma decisão que está em julgamento, um recurso especial que está em julgamento na nossa Corte Suprema, em que diz, um dos elementos é que na ação judicial o juiz deverá exigir um laudo médico que comprove a eficácia científica daquele medicamento. Então nós estamos prestigiando um grupo médico de especialistas, né, que forneça laudos ao Poder Judiciário, como a Conitec, por isso que eu falei da Conitec, como a Conitec não tem agilidade suficiente para analisar todas as inovações que tem no ritmo que elas são oferecidas à sociedade, então o Poder Judiciário está se nutrindo de uma ferramenta que, depois eu vou explicar, que vai ser o objetivo de objeto de outra pergunta, de uma ferramenta onde, com um laudo baseado em evidência científica, o juiz pode decidir ou não, que foi o caso dessa decisão. Respeitei o prazo. Muito obrigado. El ministro de Salud Pública señalaba en su presentación, hacía referencia al Fondo Estratégico de la OPS-OMS. Le vamos a preguntar al representante de OPS-OMS, doctor Giovanni Escalante, en qué consiste ese fondo estratégico y cómo contribuye al mejoramiento de acceso a medicamentos y otros insumos estratégicos de salud pública. Gracias. Bueno, debido a la situación actual de la disponibilidad de medicamentos, de dispositivos comprobada eficacia terapéutica y con una evaluación de su calidad y eficacia, nosotros hemos desarrollado el llamado fondo estratégico. Pero antes, la evidencia es que ningún país había logrado garantizar el acceso inmediato a todos los productos médicos. Entonces, todos se enfrentaban limitaciones de recursos. Decían, bueno, estoy recibiendo muchos pedidos por tal cual medicamento, pero decían, bueno, no tengo recursos suficientes porque tienen alto precio. Y cuando se hacían negociaciones locales, entonces obviamente la industria elevaba el precio, entonces yo no tenía acceso a ese medicamento. Por tanto, entonces, nosotros basados en esa evidencia, impulsamos el fondo estratégico. ¿Y qué es el fondo estratégico? Es un mecanismo regional para la compra conjunta de medicamentos esenciales y suministros estratégicos de salud pública para los países de las Américas. O sea, ese fondo pertenece a todos los Estados miembros. Es un producto de colaboración de todos los Estados miembros que aportan a ese fondo. Segunda cosa, hay 32 países en América Latina y el Caribe que son signatarios a 2017, que son, digamos, dueños de ese fondo estratégico. Y el objetivo es mejorar el acceso a medicamentos y otros insumos de salud de calidad, seguros y eficaces. ¿Cómo? Garantizando precios asequibles, o sea, éticamente razonables, promocionando la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de salud. ¿Y cuál es nuestra visión? La visión es mejorar la salud y el bienestar de las personas y contribuir el avance hacia la salud universal. Por tanto, la misión es aumentar el acceso a estos productos y los valores están basados en el derecho a la salud. Solidaridad, calidad, transparencia, equidad, eficiencia y algo que nosotros nunca olvidamos después de 116 años de estar en las Américas: el panamericanismo, la solidaridad entre los países. Porque si nosotros nos vamos a unir entre todos los países, vamos a negociar entre todos los Estados miembros, nos ponemos de acuerdo, entonces es más fácil, en mejores condiciones negociaremos con la industria farmacéutica. Entonces, el fondo trabaja junto a los países de las Américas para fortalecer sus sistemas de gestión de suministros. O sea, no es solamente ya
acá está, estas son mis necesidades, ya, compra, sino es que acompañamos desde la evaluación y la incorporación de la tecnología hasta la gestión de las compras y después la evaluación de esas compras, el monitoreo si realmente cumple todos los estándares. Y se apoya la planificación de la demanda y la adquisición para lograr la disponibilidad y el acceso oportuno a esos medicamentos. Bien, entonces este es el valor agregado que tenemos: precios competitivos, mejor acceso a los productos de difícil adquisición, porque antes, o para enfermedades huérfanas que dicen, o desatendidas, que realmente, por ejemplo, Chagas o lepra, enfermedades que ya incluso los laboratorios farmacéuticos no quieren producir esos medicamentos, ¿sí? Y tenemos una línea de tiempo que hemos ido trabajando junto a los países, por razones de tiempo, valga la redundancia, no voy a mencionar, pero hemos trabajado así, junto a los países, porque dicho sea de paso, la OPS es de los Estados miembros, se integra los países. Muy bien, ¿quiénes pueden utilizarlo? Todos los ministerios de salud e instituciones gubernamentales de la red de servicios de salud pública de los países, que son miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Esa es la ventaja. ¿Cuáles son los productos disponibles? Más de 250 productos. En medicamentos para enfermedades transmisibles, VIH, SIDA, tuberculosis, malaria, Zika, enfermedades desatendidas, Chagas, leishmaniasis, enfermedades no transmisibles, cáncer, trasplantes. Kits de diagnóstico e insumos de salud, dispositivos y equipos médicos como el Gen Expert, que es muy bueno ahora para el diagnóstico más seguro y más eficaz de tuberculosis, por ejemplo. Control de vectores, insecticidas y mosquiteros. Tenemos una lista de productos y precios de referencia que ya ha sido investigado debidamente en el mercado farmacéutico de insumos. Esos medicamentos e insumos del fondo estratégico, hay precios de productos con acuerdos a largo plazo, es decir, ya nos ponemos de acuerdo para que no sean pues precios elevados con la industria. Y listas de precios de referencia que es accesible a todos los países, ahí está el vínculo para que ustedes lo puedan revisar. Y el volumen anual de compras se ha ido incrementado gracias a los resultados favorables de este fondo. Como ustedes pueden ver, para 2017 ya teníamos en adquisición 90 millones de dólares. Y el resumen anual de compras es 254 productos estratégicos, 50 proveedores de calidad asegurada, es decir, que hay una evaluación también del proveedor, porque sabe Dios si de repente no cumple los estándares, y los 90 millones. Ya me está mirando Santiago, tengo miedo, pero ya voy a cumplir. Y bueno, tenemos por ejemplo un resumen. En el caso de Uruguay, se ha adquirido medicamento para la hepatitis C en Epclusa, que es Sofosbuvir y Bepastacir. Ese es el volumen de compras, antituberculosos como rifampicina, y para los kits de leishmaniasis, y ese es el valor de la compra, y eso ya está siendo utilizado rápidamente, ¿no? Y los precios son competitivos. Por ejemplo, en el mercado se ofrecía en 5 países, fíjense, $10, 6, etc., y nosotros conseguimos a 1.19 con buena calidad, ¿no? Y cuando digo nosotros es para el beneficio de los países, porque ese fondo tiene un fondo de capitalización que revierte otra vez a incrementar más el fondo, y también para cooperación técnica. O sea, nosotros no tenemos una ganancia como, vamos a decirlo, lo convencional. Y fíjense cómo ha ido evolucionando la cuenta de capitalización. Estamos en 14.9 millones. ¿Y cuáles son los desafíos? Lo que ya mencionaron los colegas: patentes y protección de datos, planificación de la compra y consolidación de la demanda, legislación nacional para compra internacional de medicamentos, porque nosotros somos muy respetuosos de la autoridad sanitaria nacional, y los productos de fuente única o limitada, precios diferentes, y a veces acuerdos entre productores para mantener un precio elevado, y volúmenes pequeños o consolidación de necesidades. Gracias. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias nuevamente por el respeto del tiempo. Desde el año 2011, el Banco Mundial, y a través de la iniciativa Salud Derecho, viene trabajando en un diálogo regional, y dicho sea de paso, aprovecho a saludar a los que están vía streaming recibiendo esta comunicación a través de Salud Derecho y de todo el apoyo que nos ha dado.
Y quería preguntarle a Roberto, desde esa experiencia, tanto de Salud y Derecho como desde el Banco Mundial, ¿qué es lo que ves como que se puede hacer desde un punto de vista regional para mejorar el acceso a medicamentos? ¿Cuáles son las principales medidas o pasos que se pueden dar? Gracias, Santiago. Mira, yo quería hacer ahora una conexión en lo que acaba de presentar Giovanni y mi presentación anterior. Es decir, vuelvo al tema del momento de inflexión. Hay muchos cambios ocurriendo y lo que viene pasando es que varios de los nuevos medicamentos que vienen surgiendo son tan caros que no hay en ningún país del mundo se pueden comprar de manera individual, etc. Son solo factibles si son adquiridos por grandes compradores, ¿no? Sea sistemas de salud o aseguradores universales, etc. Entonces, aún en los países desarrollados, ¿no? Son productos tan caros que no son factibles de compras limitadas. Eso genera también nuevamente una facilitación, digamos, en ese proceso que yo mencionaba antes de concertación y de regulación, ¿no? Y uno de los mecanismos que se requieren, y algo que mencionó Giovanni en su primera intervención, son los acuerdos regionales aquí en América Latina de poner a nuestros países juntos para pensar regulación de precios, de incorporación de tecnologías y otras regulaciones, de manera a armonizar ese proceso. Porque lo que pasa es que si nosotros vamos cada uno por su lado, ¿no? La industria o se aprovechan de las brechas, de la falta de conocimiento que tenemos entre nosotros y explotan esas debilidades, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos juntos a discutir esos temas, hay un avance importante y nos ponemos... Si estamos delante de un mercado que es oligopolista, etc., que pongamos un mercado oligopsonista, digamos, de parte de los compradores, que nos unamos para comprar esos medicamentos y los instrumentos que tiene el OPS son parte importante de esa herramienta. Sin embargo, no se puede hacer eso, y eso me gustaría hacer un hincapié importante aquí, solamente con el sector salud. Esa es una discusión que tiene que incorporar las áreas económicas de los gobiernos, porque estamos hablando de acuerdos de patentes, de comercio internacional, hablando de temas económicos, presupuestarios, fiscales, etc. Entonces hay que traer el área económica a esa discusión, ¿no? Y también al Poder Judicial, ¿no? Porque los jueces en nuestros países tienen un papel importante y van a decir, si nosotros llegamos a acuerdos que no son claros, transparentes, los jueces nos van a decir, eso no vale. Entonces nos pone todo abajo. Entonces hay que escuchar a esos otros actores. No sé, a mí me parece limitada la discusión de regulación de precios solamente con ministerios de salud o agencias del sector salud. Entonces, yo quería hacer ese para mí es un punto muy, muy importante. No podemos pensar en ese tema mirando a nosotros mismos, ¿no? Del sector salud. Hay que traer a los varios actores a esa discusión. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que hay avances importantes. Y ahí a las agencias multilaterales o regionales o mundiales, como el Banco Mundial, el BID, la Organización Panamericana de Salud, tienen un papel importante en esa mediación de esa discusión, ¿no? Nosotros como actores externos podemos tener un papel interesante ahí y facilitar esa armonización de regulación, ¿no? Y bueno, termino por ahora. Muchas gracias, Roberto. Vamos a preguntar un poco a Rodrigo cuál es la experiencia de regulación legislativa. Ustedes saben que en esta instancia de este segundo seminario nos pareció que
que en relación al primero había un actor fundamental que había faltado, que era el Poder Legislativo, y por eso vamos a tener mañana representantes del Poder Legislativo, porque obviamente, en definitiva, la regulación tiene un área desde el Ejecutivo, pero tiene muchas veces la necesidad de tener una regulación primaria desde el Legislativo. Entonces mañana vamos a tener representantes del Poder Legislativo, porque la pregunta para Rodrigo va justamente a la regulación legal que se ha hecho en Chile en cuanto a establecer ciertos resguardos para precaver, prevenir o al menos transparentar los eventuales posibles conflictos de intereses que se te puedan estar planteando en los casos de medicamentos de alto precio. Chile ha establecido una regulación muy interesante, respecto a la cual le vamos a pedir a Rodrigo que nos haga una síntesis. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en Chile ocurrió un proceso de reforma de la salud que adoptó fuerza y forma a partir de comienzos de este siglo, cerca del año 2000, con la llegada del presidente don Ricardo Lagos. Y en esa reforma, uno de los propósitos explícitos era tornar transparente el proceso de priorización de cuáles eran los fármacos que se entregaban a la población como una materialización del derecho a la salud. Y cuando se avanzó en esto, rápido nos dimos cuenta que en la mesa técnica de quienes decidían cuáles eran los fármacos que se introducían, estaban representadas todas las industrias farmacéuticas. Y en realidad no directamente, sino que a través de colegas médicos que de algún modo recibían dinero de la industria farmacéutica. Y uno dice, bueno, pero eso no es corrupción, eso no es un delito. Bueno, la verdad es que eso ocurre a vista y paciencia de todos. Y nadie lo considera corrupción, nadie lo considera delito, menos que todos los médicos, por supuesto, pero curiosamente nadie lo señala en la sociedad. Pero, sin embargo, en el mundo entero ya había un cuestionamiento hacia esto. Había una necesidad de señalar que aquel médico que señalaba que la guía clínica para el manejo de la hipercolesterolemia había que incluir la rosuvastatina, no haya recibido dinero del laboratorio que produce rosuvastatina. No porque uno pensara que iba a estar necesariamente desviada su consejo, sino que porque eso enturbiaba la transparencia del proceso. Entonces, cuando se pasó a la segunda parte que complementa esta implementación del derecho a la salud en normas prácticas, como fue la ley llamada Ricarte-Soto, que es una ley que iba dirigida a financiar los medicamentos de alto costo para enfermedades raras, se aprobó en el Parlamento una cláusula que decía relación con los conflictos de interés y que establecía que los miembros de la comisión que finalmente priorizaba no podían haber recibido dinero alguno en especie ni en efectivo de la industria farmacéutica o de dispositivos médicos los 24 meses anteriores a participar en esa comisión, y lo que es más importante, los 24 meses posteriores, porque no es raro que en mi país ocurra una puerta giratoria entre la agencia reguladora de cualquier área de la economía y el regulado, y a medida que va cambiando el signo del gobierno, los oficiales gubernamentales pasan de ser reguladores a ser regulados, y a ser reguladores y a ser regulados. Nosotros temíamos que en el tema de la medicina ocurriera algo parecido. Por lo tanto, en la implementación de la ley Ricarte-Soto se estableció esa prohibición. ¿Y cuál fue el asombro? Que la primera reacción fue, bueno, entonces no va a haber ningún experto. Y la verdad que en aquellos países donde se ha implementado el tema de la transparencia, y Estados Unidos el que lleva las palmas, se ha demostrado que en realidad la estrategia de la industria farmacéutica no solo va dirigida a capturar al experto, sino que a crear el experto. Y tengo la cifra que es asombrosa, gracias al Sunshine Payment Act, que está disponible en la web para quien quiera verlo. El año 2017, que es el último consolidado que hay, se transfirieron en términos de pago directo de la industria farmacéutica a los médicos, como desde comida hasta consultoría y charla, 8.31 billones de dólares. Billones. Numerosas empresas farmacéuticas
pagan más, gastan más en marketing a los médicos o traspaso de dinero que en investigación y desarrollo. Por lo tanto, toda esa historia que los fármacos son tan caros porque tienen que investigar y desarrollar, tiene como contraparte que más de lo que gastan en investigación lo gastan en promover a través de los médicos su producto. Entonces, nuestra ley acá en Chile, que está a puertas de promulgarse, va a establecer un sistema idéntico al de Estados Unidos. No tenemos nosotros ninguna vergüenza en copiarlo, además sale más barato, en el cual vamos a obligar a la industria farmacéutica a que reporte todo el dinero que traspasa a los médicos. Y por último decir, bueno, pero ¿para qué es eso? Que hay alguna evidencia científica que muestre que esto efectivamente distorsiona la decisión médica. Y la verdad que hay un artículo extraordinario publicado hace 2 años ya en el Journal of the American Medical Association, donde investigan en 279.000 médicos, esa es la base de datos que tienen ya, 279.000 médicos, qué influencia tiene su prescripción, que está toda alojada en grandes bases de datos, el haber asistido a comidas invitadas por el laboratorio. Y tomaron una comida que tuviera un promedio de $20. O sea, no estamos con eso en Uruguay ni un chilito cerca de esa comida. Y resulta que los médicos que iban al laboratorio que producía rosuvastatina indicaban significativamente mayor rosuvastatina. Los que iban de la desvenlafaxina, los del olmesartán, el nebivolol, etc. Todos ellos teniendo alternativas más baratas y genéricas. Entonces, hoy día la evidencia está. Yo creo que los esfuerzos que se hacen en mi país, que se hacen aquí en Uruguay, que hace el Colegio Médico, tienen que contar con el respaldo de la sociedad y apuntar con el dedo y decir, bueno, aquí el experto no tiene por qué ser creado y financiado por la industria. Es un interés del contrato que tiene la sociedad con la medicina como profesión. Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a pasar ahora a otro ámbito, después vamos a volver al de Rodrigo, pero vamos a pasar a otro ámbito que tiene que ver con una cuestión que siempre ha preocupado en las mesas de diálogo y en las discusiones, que es cuál es la calidad de información que tienen los jueces al momento de tomar las decisiones en los reclamos de medicamentos de alto costo o alto precio. Esto es, todos sabemos, por lo menos en Uruguay, que nuestros jueces deciden en base a pericia generalmente, la gran pregunta es que obviamente cómo puede hacer un juez para saber si ese perito es un perito independiente, si ese perito no está contaminado por las cuestiones que ponía sobre la mesa recién Rodrigo, lo cual obviamente es muy complejo para un juez. Pensemos que en Uruguay, que era uno de los países que teníamos menor porcentaje o índice de judicialización en materia de amparos, yo creo que podemos llegar a estar terminando el año con más de 500 amparos de medicamentos. Pensemos que hace 10 años hablábamos de 20. O sea que esto nos puede dar la idea de que si bien en el número absoluto es bajo, sin embargo en el porcentaje de aumento es sumamente importante. Entonces la pregunta es pedirle a Martín que nos narre una experiencia muy interesante en Brasil. En Brasil diseñaron una herramienta para brindarle información adecuada, transparente y con evidencia científica a los jueces. Esa herramienta se llama Inactus y nos va a comentar respecto a eso Martín. Sim. Curiosamente, na judicialização da saúde, o Poder Judiciário fez uma renúncia de poder em relação aos médicos. Em contradição a uma piada que diz que há uma dúvida muito grande em quem é Deus. Os médicos acham que são deuses e os juízes têm certeza. Mas nesse caso, curiosamente, os juízes renunciaram da sua certeza e transferiram a certeza aos médicos. Porque, inicialmente, há anos atrás, e até há pouco tempo, e ainda alguns colegas, acham que a prescrição médica é inquestionável. Então, o médico prescreveu, tem que dar. Por isso, praticamente 100% das medidas, as tutelas solicitadas eram concedidas. Mas com o advento, nós lá descobrimos a máfia das órteses e próteses. Né? Percebemos que havia um desvio de dinheiro, exatamente como o Rodrigo comentou aqui. E isso então abriu os olhos dos magistrados e eles se deram conta que nós não podemos renunciar da nossa posição de deuses.
Então, vamos fazer uma ferramenta que atenda a essa necessidade. Então, ao longo do tempo, se constatou que, pelo menos, varia de estado para estado, mas pelo menos a metade da demanda no Brasil de ações de saúde são daquilo que não está na política pública. A outra metade está na política, então o Estado devia fazer, mas não fez, por algum motivo. Mas a outra metade não está na política pública. E como dar apoio ao magistrado para que ele saiba que aquilo que está sendo pedido não há alguma coisa por trás, que haja outros interesses que não realmente só o benefício do paciente que está ali em jogo. Então, nós nos fortalecemos da medicina baseada em evidência. Então, isso começou, esse critério começou no estado de Minas Gerais e o CNJ está implantando agora a ferramenta para o Brasil inteiro. Ou seja, cada estado tem um núcleo que se chama NAT-JUS, N-A-T-JUS, né? Núcleo de Atenção, de Avaliação de Tecnologia, Núcleo de Avaliação de Tecnologia do Judiciário, NAT-JUS, aonde se forma um banco de dados. Então, como cada estado já tem um banco de dados, o CNJ em Brasília está fazendo um banco de dados geral de acesso livre a todos, público. Se os senhores entrarem na internet, NAT-JUS, CNJ NAT-JUS, vocês vão ter acesso a cerca de 60 laudos de medicina baseada em evidência. Então isso está à disposição para qualquer juiz, para advogado, para cidadão, e ali isso serve de apoio ao magistrado. E além dessa figura do laudo técnico, também tem a nota técnica, ou seja, cada estado deverá ter dentro da sua estrutura um grupo de médicos, farmacêuticos, que possa dizer para o juiz, no caso concreto, né, processo a processo, no caso concreto, se ali há evidência científica, se é caso de urgência, vida ou morte, que deva ser dado a liminar antes de ouvir a parte contrária, ou se não é caso de tanta urgência, que possa ser ouvida a parte contrária para ver o porquê, o que está acontecendo. Isso foi um amadurecimento de anos e que resultou naquilo que eu referi antes, na decisão desse colega, que entendeu que não havia evidência científica, pelo menos comprovada, então, pelo menos em medida liminar, não se dá. Isso traz uma economia fantástica ao Estado, e essa ferramenta foi elaborada com um convênio por renúncia fiscal entre o Ministério da Saúde e os hospitais Albert Einstein, e o outro é o Sírio-Libanês. São esses dois hospitais de excelência que tem em São Paulo, que estão fazendo o suporte para essa iniciativa. Então, é uma ferramenta que foi desenvolvida, se questiona porque, de certa forma, ela é uma ferramenta paralela à Conitec, né? Ela está analisando aquilo que a Conitec não conseguiu analisar. Mas a diferença é que essa medicina baseada em evidência, ela não analisa a questão econômica, deixa o encargo do magistrado decidir se quer ou não quer, ou se entende que deva dar ou não dar a tutela ao paciente específico. Obrigado. El celular de Martín lo manejo yo ahora mismo. No lo puede detener. Bien, sin duda que el tema de la evaluación e incorporación de tecnología es clave, y por lo tanto preguntarle a Giovanni cuál es la importancia de la evaluación e incorporación de tecnología en la regulación de medicamentos y otros insumos estratégicos en salud. Gracias. Un poco para matizar la tarde, quiero destacar cómo los colegas hablan portugués, nosotros distintos acentos en español, pero nos entendemos perfectamente. Es una maravilla, y justamente es eso, la evaluación, la incorporación de tecnología es generar un lenguaje común, generar acuerdos que sean vinculantes para justamente, basado en datos probatorios,
y orientado a las necesidades y la atención integral a la persona, a la familia, a la comunidad, se puedan definir cuáles son los medicamentos, los dispositivos más seguros y eficaces. Para eso tiene que haber el proceso de evaluación e incorporación de una determinada tecnología. Pero para que eso suceda, se requiere fortalecer la autoridad reguladora de medicamentos. Pero para evitar de que haya conflicto de interés, porque una autoridad sanitaria nacional, un ministerio de salud no se puede autoevaluar a sí mismo, entonces requiere una red, y por eso se ha desarrollado la red PARF, que es una red que permite a las autoridades reguladoras generar sus propios mecanismos entre todos los países. Nada más como un ejemplo, mostrarles, basado en la evidencia, cómo los países se pusieron de acuerdo e identificaron 19 medicamentos esenciales para, de alto precio para condiciones que así lo requieren. Ejemplo, para la hepatitis C, para HIV, para grados avanzados de cáncer de mama, para leucemia mieloide, etcétera, etcétera. Entonces todo esto es producto de vamos a decir, un acuerdo entre todos los países y que revisan la evidencia disponible. El segundo elemento es, fíjense cómo cuando hay la evaluación y la incorporación de la tecnología, obviamente los precios de adquisición bajan notablemente. Aquí por razones de confidencialidad no hemos colocado qué países son, pero fíjense cómo a través de este fondo estratégico se pueden adquirir medicamentos a más bajo precio. Y entonces este uso racional, ¿no? Puede obviamente permitir evidentes beneficios, y para ello se requiere justo la evaluación de la tecnología en salud. Y entonces, como ustedes pueden notar, el piso básico de la evaluación de tecnología en salud son los aspectos éticos. Y muy bien el colega de Chile nos comparte los intríngulis de la intervención a veces de la industria farmacéutica y los conflictos de interés. Implica también una participación social, porque la población tiene que estar debidamente informada para saber a qué atenerse, porque si no te venden un medicamento con una determinada marca al triple, cuádruple del precio, es que no tiene probada eficacia terapéutica. Tiene que haber un marco legal y tiene que haber un registro y autorización en el mercado. Ningún medicamento puede entrar a veces como suplemento nutricional, nutracéutico, qué sé yo, y por ahí se van filtrando algunos medicamentos de dudosa procedencia y eficacia cuestionable. Tiene que haber un monitoreo postmercado. Los ejemplos que nos comentan los colegas justamente es un monitoreo postmercado, porque hay una gigantesca base de datos de los propios, de la propia industria farmacéutica, de las farmacias donde se prescriben, se dan los medicamentos, se otorgan los medicamentos y que se puede utilizar. Y después también tiene que haber un seguimiento post-incorporación. ¿Qué significa eso? Cuando yo incorporo una tecnología, quiero ver cómo se está utilizando. Ejemplo, ha habido un escalamiento primero ¿cómo se llama?, de tecnologías como los resonadores magnéticos, ¿no? Todo el mundo quiere ahora resonancia magnética nuclear. Después compran su resonador magnético nuclear y después cuando ven la utilización es muy pobre. Y entonces están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vamos a hacer como dato? ¿Qué vamos a hacer con toda esa tecnología? Entonces no puede ser, eso tiene que pensarse más bien en cómo beneficiar al máximo de la población, y no importa de repente donde haya un solo resonador magnético, pero que haya un mecanismo de concertación para que haya una buena atención y utilización efectiva de ese recurso. Y también hay que ver los contextos socioeconómicos, los procesos políticos y estratégicos, porque obviamente aquí estamos manejando cuestiones de poder. Y entonces a veces pasa que a una autoridad reguladora de medicamentos no le quieren dar tanta fuerza, porque así la industria por ahí puede hacer algún mecanismo de negociación por fuera, digamos, de la vidriera, por fuera de lo que es transparente, ¿no? Entonces necesitamos que hayan autoridades reguladoras de medicamentos suficientemente fuertes.
Y celebro mucho cómo el Poder Judicial, por ejemplo, está utilizando herramientas para entender el otro lado del mostrador, la dimensión del médico, la dimensión del que prescribe. Están hablando de medicina basada en evidencias, porque así sus juicios, su judicialización va a reducir, porque justamente ha habido esta evaluación y la incorporación de la tecnología. Entonces, decirles que esa red se está fortaleciendo, está avanzando. Tenemos unas presentaciones incluso de cómo se ha ido midiendo con indicadores sumamente objetivos. Yo puedo decir ahorita cuál es la proporción de cumplimiento de las recomendaciones y de los indicadores para saber si se está cumpliendo con todo en las autoridades reguladoras de medicamentos. Y eso es gracias al trabajo que está haciéndose entre los países. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Hace pocos días, pero esto viene repitiendo desde hace 1 o 2 años, varios expositores y filósofos, el ejemplo de Harari es uno, en auditorios como este han dicho, entre el público que está aquí presente va a haber muchos que no van a morir nunca. Y ha generado esto un gran impacto en el sentido de pensar que probablemente en los próximos 20, 30 años pueda haber muchas personas que no vayan a morir. Quizás este sentido un poco exagerado pone de manifiesto una pregunta, y es si en definitiva esta lucha por el derecho a la salud no está generando una demanda de medicamentos quizás innecesarios o quizás exagerada. ¿Cómo lo ves, Roberto, eso? ¿Existe esa situación? Esa es una pregunta delicada, digamos. Ahí vale la pena recuperar un poco la experiencia que hemos tenido en Salud Derecho, la iniciativa del Banco Mundial, que ya hace como 8 años, 7, 8 años, venimos trabajando el tema del derecho a la salud en la región. Es verdad que siempre surgen, es decir, la visión que uno tiene o la percepción que uno tiene es que los jueces o el acceso al derecho a la salud, al judicial, genera ciertas distorsiones o cosas inusitadas o aprobación de medicamentos carísimos o productos como por ejemplo en el caso de Colombia creo que hubo una tutela que se autorizó la entrega de patines para una persona hacer ejercicio y cosas de ese tipo, ¿no? Que surgen y que aparecen. Bueno, uno puede decir, ok, no es perfecto, digamos, las cosas, los instrumentos que Martin viene presentando, que Brasil está intentando incorporar, intentan mitigar o minimizar esas distorsiones, pero no podemos echar la idea, los principios del derecho a la salud por de menos, ¿no? Es decir, no vamos a decir que porque hay algunas distorsiones que el principio no es válido. Yo creo que hay que luchar por preservarlo. Esa es una lucha que nuestra región alcanzó con mucho sacrificio, ¿no? Nosotros no podemos olvidarnos que hace poco tiempo muchos de los países de la región estaban bajo dictaduras, etc. La población no tenía voz, no tenía derecho. Entonces, yo creo que el problema no está en acceder al derecho a la salud. El problema no está en eso. Está en su implementación. Y ahí todos estamos aprendiendo. Ok, ¿van a haber problemas? Sí. Pero eso no vamos a echar, como dicen en Estados Unidos, el bebé con el agua de la bañera, ¿no? Del baño, ¿no? Porque vamos a volver atrás, 20, 30, 40 años. No es eso que queremos, ¿no? Yo creo que el mensaje, si yo puedo dejar un mensaje final, es que, ok, están esos casos anecdóticos, esas cosas que generan problemas, no hay que negar eso, pero es un proceso de aprendizaje y que estamos construyendo juntos, ¿no? Nuestra región es un fenómeno que nosotros en Salud Derecho venimos observando. Sí, en sistemas tan diferentes, sistemas de salud tan diferentes como el de Uruguay, de Colombia, de Brasil, Costa Rica, Perú,
El problema de la judicialización es la manifestación de problemas estructurales que tenemos. Es un síntoma, ¿no? Si nuestros sistemas de salud funcionaran, si nuestras sociedades funcionaran, no hubiera discriminación, no hubieran problemas de exclusión, de problemas de acceso, no tendríamos judicialización, ¿no? Como se ha dicho aquí, la judicialización solamente ocurre porque hay una prescripción o hay algo que pasa, ¿no? Y hay un problema fundamental en nuestros sistemas de salud que está por detrás, que genera eso, que son, como Martín dijo, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia es similar, quizás un poquito más alto incluso, que mitad o más de la mitad de los procesos de tutelas de judicialización son para medicamentos o insumos o cosas que los sistemas de salud deberían estar ofreciendo. No pasa aquí en Uruguay, afortunadamente, pero en los otros países sí. Está el problema de lista de espera y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que mejorar. Entonces, y eso ha llevado, por ejemplo, en el caso de Colombia, a que la Corte Constitucional hiciera una sentencia, gracias, estructural, lo que llama una sentencia para cambiar la manera en que el sistema de salud funciona en ciertos aspectos. Entonces, hay que trabajar sobre temas estructurales. Vuelvo a insistir, el problema no está en ejercer el derecho a la salud, ¿no? No nos dejemos llevar por la idea de que por esos problemas estamos condenando toda una cosa que alcanzamos con mucho esfuerzo y con mucha lucha, ¿no? Eso sería mi mensaje final. Muchas gracias, doctor. Quizás uno de los puntos que más fuimos aprendiendo en esta iniciativa de Salud y Derecho fue justamente que luego de las primeras etapas donde se miraba la judicialización como algo patológico, nos dimos cuenta que muchas veces la judicialización era el único camino que tenían algunas sociedades para llegar o para impulsar algunas transformaciones. Entonces, obviamente que la judicialización puede generar distorsiones y desigualdades y a veces se transforma en una patología, pero otras veces ha sido el camino de abrir las puertas para la transparencia también. Entonces, no siempre hay que encontrar la culpable de la judicialización. Rodrigo, para terminar queríamos que tú nos contaras un poco la experiencia de esta organización que integrás, Médicos Sin Marca, y en ese contexto, ¿cómo están trabajando en Chile? ¿Cuáles son un poco los principios y los postulados de esta organización? Muchas gracias. Efectivamente, Médicos Sin Marca surge por algo que fue evidente después que comenzamos a denunciar este eventual soborno que la industria farmacéutica ejerce sobre los médicos. Porque una vez que lo comenzamos a denunciar, la respuesta fue inmediata. Nos dijeron, bueno, pero hay soborno, para que haya soborno tiene que haber alguien que se deje cohechar. Entonces, ¿no será que los médicos están colocando el énfasis en el lugar equivocado al pedir que sea la industria farmacéutica la que deje de darle regalos y no centrar los médicos en que los médicos no deben recibir regalos, ellos? Y en general la legislación había estado apuntando a impedirle a la industria farmacéutica que le hiciera regalo a los médicos. Y la verdad que eso era perder el objetivo de lo que es el compromiso ético de la profesión médica con la sociedad. El esfuerzo tiene que estar dirigido a que seamos los médicos los que entendamos que no podemos recibir eso porque lesiona la confianza que la sociedad debe tener en nuestra profesión. Entonces, por eso que surgieron estas dos iniciativas, una del Colegio Médico, de modificar el código de ética para impedir y transformar en una transgresión ética el que los médicos recibiéramos regalos. Y no centrar esto en pedirle a la industria deje de sobornarnos. En realidad la respuesta debe ser nosotros no nos vamos a dejar cohechar, que es distinta, pero en eso estamos. Y los invito a todos a revisar esta organización que tenemos, que es una organización no gubernamental que se llama Médicos Sin Marca, que está debidamente registrada en el Instituto de Propiedad Intelectual con la marca, de manera que no puede ser copiada. Es el Médicos Sin Marca, pero tenemos la marca registrada. Ya estamos en marca, claro, tiene un registro marcario. Y tiene además un color albiceleste. Claro, albiceleste, por una pretensión atlántica de alguno de sus fundadores. Bueno, los invito a seguir
llama www.medicossinmarca.cl. Y esta iniciativa en realidad es una iniciativa que busca ser regional y universal, en el sentido que decimos cosas bastante obvias. Son 8 puntos, tenemos adherentes en Uruguay, hay interés en distintas partes de replicar esto, porque la única solución, yo creo, y no es que esté mirándome el ombligo, yo creo que la solución a esto está en rescatar la ética médica. Porque si uno logra rescatar la ética médica, logra poner una llave en todo este engranaje que está muy aceitado. Y finalmente, en el último minuto, lo quiero señalar para apuntar a una externalidad positiva de la judicialización, y que es una externalidad positiva que se ha visto hasta el momento, de lo que yo conozco, solamente en Brasil, gracias a la valentía de jueces como el magistrado Schulze, que es decir, momento, el nus in exem, que es el que tú llamas spin raza, y te invito a evitar el uso de la marca. El nus in exem, la judicatura de Brasil apunta el dedo, como en el cuento, y dice, oye, pero ¿y ese fármaco para qué sirve? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, uno dice, pero ¿es el rol de la judicatura decir si un fármaco es eficaz o no? ¿O es el rol de Anvisa? Y Anvisa tiene registrado el nus in exem para la atrofia muscular espinal desde el año 2017. Entonces, y después un médico lo receta, y resulta que la agencia lo registra, el médico lo receta, y la judicatura dice que no sirve para aquello que está registrado y recetado. Entonces, si uno piensa 2 veces eso, dice que hay algo que está raro. Hay algo que está raro. En mi país, al juez se le acusaría de sedición. Claro, porque estaría usurpando un rol que la ley le otorga a la agencia reguladora. No puede el juez decir esto no es eficaz. Y tampoco puede decir esto no es costo efectivo. Entonces, ¿qué está diciendo? Y eso yo creo que es una externalidad positiva, porque la judicatura en Brasil ha apuntado que aquí el emperador va desnudo. Y yo creo que va desnudo desde su origen, desde el origen de la investigación científica, porque lo registró la agencia reguladora, porque existen ensayos clínicos que prueban que es eficaz, pero su eficacia es marginal y muy difícil de discernir. Yo soy neurólogo, hago clases de neurología, y después de leer críticamente los ensayos clínicos en nus in exem, no podría explicarle a un lego para qué sirve. No me queda claro para qué sirve. Y lo he leído 10 veces el ensayo y lo leemos con los becados. Entonces, la falla de origen está en la ética, porque en la ética de la investigación científica, desde el Código Nuremberg, inmediatamente después de decir que toda investigación debe contar con el consentimiento del paciente, dice que toda investigación científica debe tener valor social. ¿Y en qué consiste la evaluación del valor social de la investigación científica por el comité de ética? En nada, en nada. De manera que yo creo que un foco que ha colocado la judicatura brasileña está en estas fallas estructurales que existen desde el punto de vista ético en el desarrollo del complejo médico industrial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Hoy señalábamos que en Brasil la judicialización del derecho a la salud ha llegado a extremos realmente impresionantes, y Brasil inició una experiencia para tratar de controlar de alguna manera o disminuir esa judicialización. Entonces le vamos a preguntar a Martín cómo en Rio Grande do Sul, en el estado de él, lograron este objetivo, cómo están trabajando en esa área. Sim, há 10 anos atrás começou o Fórum Nacional do Judiciário para Análise de Questões de Judicialização da Saúde. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez um levantamento na época, havia 240.000 ações de saúde e a metade, 120.000, estava no Rio Grande do Sul. Hoje, o último levantamento, existem 1.700.000 ações de saúde no Brasil e 100.000 no Rio Grande do Sul. Por que essa diferença? Está certo que os critérios de identificação de que é uma ação de saúde foram aprimorados. Então, por isso, justificaria o aumento do número de ações.
Mas e por que isso não refletiu no Rio Grande do Sul? Porque nós implantamos uma coisa que é, de certa forma, a base do Saúde Direito e é o que praticam praticamente todos os países que fazem parte da Saúde Direito. É a mesa de diálogo. O que nós fazemos? Sentamos todos os atores do sistema de justiça, juízes, promotores, defensores do povo, advogados, do sistema de saúde, médicos, enfermeiros, gestores públicos, enfim, todos sentam à mesa e dialogamos. Mas qual é a diferença? Porque dialogar, nós estamos dialogando aqui. Precisamos pôr um objetivo de cada vez. Então, o que nós identificamos? A maior judicialização do Rio Grande do Sul era fornecimento de medicamento. Então, qual é o problema que há no fornecimento de medicamento? O que o gestor não está fazendo? Então, conseguimos diminuir muito a judicialização da saúde dos medicamentos e sobraram as ações de medicamentos fora de lista. Prestação de serviços, alocação, a transferência interhospitalar. Nós temos hospitais no interior de baixa complexidade e nos centros maiores, hospitais de alta complexidade. Precisa fazer com que ele venha, o paciente do interior, para essa cidade, e quando ele estiver bom, tem que fazer ele voltar e não ficar no hospital tomando a vaga da alta especialidade. Tudo isso foi sendo estudado e discutido e encontrado ferramentas, e principalmente a transparência. A transparência, ou seja, mecanismos para que o juiz pudesse consultar o gestor público e dizer, olha, eu tenho uma situação que foi posta assim, o que eu posso fazer? E até essa ferramenta antes, que quem entra com ação no Rio Grande do Sul e no Brasil também, mas principalmente no Rio Grande do Sul, é a Defensoria Pública. Então o defensor público, antes de entrar com ação, consulta o gestor, ele tem um canal de comunicação por e-mail, por telefone, olha, tem uma situação assim, como é que se soluciona? Eu nem sabia, pode mandar que eu resolvo. Com isso se reduziu essencialmente a judicialização. E chegamos e fizemos cursos presenciais, à distância, para juízes, para assessores de juízes, para intercâmbio fizemos workshops no interior, intercâmbio com os gestores, ou seja, todo esse diálogo promoveu uma compreensão por parte do sistema de justiça de como funciona o sistema de saúde e também forneceu ao sistema de saúde a compreensão de como funciona o sistema de justiça. O que o sistema de justiça, o que o juiz precisa saber? Porque eu não estudei medicina, eu não sei se aspirina ou band-aid tem o mesmo efeito. Não tenho obrigação de saber isso. Apesar de que, como juiz, eu devo ter a obrigação de saber de tudo. Mas, em princípio eu não estudei para isso. Então, e também a realidade lá no interior, na ponta, o juiz vira tudo. Desde do assassino, do traficante, até o problema de saúde. Então ele não tem tempo de se debruçar nos livros para saber o que é. Então nós estamos fornecendo a ele ferramentas para que ele tenha essa compreensão, essa facilidade, os meios de comunicação, ou seja, a mesa de diálogo promove essa situação. E o último levantamento feito agora recentemente no Brasil demonstrou que a judicialização da saúde é muito diversificada no Brasil. O Nordeste, o Nordeste, 73% da demanda é problema de gestão. Imagine o Amapá. O Amapá não tem um hospital de alta complexidade. Então ele tem decisões de transporte aéreo, UTI aérea do Amapá para São Paulo. Imagine o custo disso. O que é mais barato? Fazer um hospital no Amapá? Passamos por uma questão de gestão, de estratégia de gestão e principalmente estamos chegando com a decisão que eu falei do Spinraza, aonde o Rodrigo chegou. Nós em breve estaremos discutindo a questão ética. O que está sendo prescrito pelos médicos tem sentido ou não tem sentido? E aí quando nós chegarmos a esse nível, então sim estaremos dando, a magistratura estará dando à sociedade
aquilo que ela realmente precisa. Obrigado. Muchísimas gracias. Pero